Iniciamos las noticias internacionales y según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el intenso frío podría extenderse hasta fin de semana. Pero para conocer nosotros qué ocurre y lo último en este caso, le damos la bienvenida a María Alejandra Martínez, quien nos tiene los detalles más recientes. María Alejandra. Gracias, William. Buenas tardes. Abrimos, como tú dices, el panorama internacional con esta noticia que ha causado expectativas no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y es que en Estados Unidos el frío resultó mortal para algunos residentes. Las autoridades reportan al menos 21 decesos relacionados con el clima en diversas partes del país. Entre las víctimas se encuentran 7 en Illinois y 6 en Indiana. Por lo menos 5 personas murieron mientras removían la nieve, mientras que varias víctimas fueron identificadas como indigentes que se negaron a ir a un refugio o que no alcanzaron a llegar a un lugar lo bastante cálido para resguardarse. La masa de aire polar que ha puesto a temblar el centro norte de Estados Unidos en los últimos días se extendió hacia el este y el sur del país. En Missouri, un niño de 1 año murió el lunes cuando el auto en el que viajaba chocó con una barredora de nieve, mientras que una mujer de 20 años falleció luego que su vehículo resbalara por el hielo que cubría el camino y chocó contra un tractocamión. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las temperaturas para este día serán más tibias, toda vez que la masa de aire ártico responsable del reciente episodio de frío extremo comience a moderarse. Autoridades policianas venezolanas informaron que hay 5 personas retenidas preventivamente mientras se determina su posible participación en el asesinato de la actriz y modelo venezolana Mónica Spear y su esposo, que tuvo lugar ayer en la autopista Puerto Cabello, Valencia. Así lo confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que además aseguró que funcionarios del organismo siguen desplegados para identificar, localizar y aprender a los responsables del hecho. Fuentes locales indican que 2 de los 5 retenidos por las fuerzas de seguridad son menores de edad. La Miss Venezuela del 2004, de 29 años de edad, y su marido de origen irlandés se encontraban acompañados de su hija de 5 años, quien resultó herida en el tiroteo. Lamentando profundamente el hecho del asesinato de Mónica Spear, una actriz conocida por los venezolanos, una muchacha querida por los venezolanos y que indudablemente enluta el corazón de muchas personas que la conocieron y que la vieron en las pantallas de la televisión, al igual que su esposo y la herida que sufrió su hija. Nuestro pesar y nuestro dolor para su familia. El presidente de Perú afirmó que acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya con respecto a los límites marítimos con Chile, previsto para el próximo 27 de enero, mientras el presidente de Chile anuncia que respetará el veredicto final. Desde el primer instante el tema de La Haya lo hemos tratado en un marco de política de Estado, con unidad, con lealtad, porque es la mejor forma de defender los intereses chilenos. El concepto de Estado de las relaciones internacionales, el respeto al derecho internacional, el respeto a los tratados internacionales y también el respeto a los fallos de las Cortes internacionales. Fallos, las sentencias se ejecutan, ¿no? Se acatan. Y yo creo que después del 27, la ejecución del fallo va a marcar una nueva agenda con Chile. El juicio contra el presidente depuesto de Egipto, Mohamed Morsi, fue pospuesto a última hora hasta el 1 de febrero, luego que el mal clima hizo imposible el traslado del líder islamista a los tribunales. En forma previa, medios de comunicación locales habían adelantado la llegada de Morsi al Palacio de Justicia en El Cairo en medio de un fuerte despliegue de seguridad. Sin embargo, se demoró su arribo por el mal tiempo. Morsi no pudo ser trasladado a la Academia Nacional de Policía en las afueras del Cairo, desde la prisión donde permanece en Alejandría por el mal tiempo que impidió despegar al helicóptero en el que iba a viajar, confirmaron fuentes oficiales. El juez presidente Ahmed Sabri Youssef anunció que la audiencia se aplazaba porque no existían condiciones para el traslado del mandatario derrocado en julio pasado por el ejército, detenido y finalmente encarcelado. Hoy debía reanudarse el juicio contra Morsi, acusado junto con otras 14 figuras de los hermanos musulmanes de incitar a la violencia y ordenar la muerte de manifestantes en 2012, cuando estaba en el poder. Los cargos se refieren a la violencia que dejó una docena de personas muertas afuera del Palacio Presidencial en diciembre del 2012, después que Morsi emitiera un decreto que amplió sus poderes, que generó la ira de los manifestantes.
autoridades. Hoy, hasta 20.000 elementos de la Fuerza de Seguridad estaban en alerta máxima ante la comparecencia del mandatario depuesto ante el tribunal, según el Ministerio Egipcio del Interior. El primer cargamento de productos químicos fue retirado ayer de Siria para su destrucción en función de un acuerdo con el gobierno, en un momento en que vive el país una lucha interna por los combates entre rebeldes y otros aliados. El retiro de los productos químicos más peligrosos es la primera fase de un plan para destruir el arsenal del gobierno de Bashar al-Assad elaborado por una iniciativa de Washington y Moscú. Todo el arsenal debe ser destruido antes del 30 de junio del 2014, según la resolución 2118 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas anunció que una primera cantidad de material químico fue retirada de 2 lugares, transportada al puerto de Latakia para ser verificada y cargada en un barco comercial danés, lugar en el que esperará otros importantes productos químicos. Una vez agrupados en el puerto, los componentes químicos se llevarán a un puerto italiano donde serán transferidos a un barco de la Marina estadounidense, preparado para destruirlos en el mar. El acuerdo logrado evitó una intervención militar de Estados Unidos en Siria como represalia a un ataque químico mortal registrado en agosto cerca de Damasco. No fue el causante del accidente de Michael Schumacher. La pista por la que esquiaba estaba bien señalizada y el material estaba en buen estado. Son las primeras conclusiones ofrecidas por la justicia francesa tras el accidente del heptacampeón del mundo de Fórmula 1, quien desde el 29 de diciembre se encuentra en coma en un hospital francés tras golpearse en la cabeza cuando esquiaba en las pistas de Maribel en Francia. Un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló en la costa del condado de Norfolk, en el este del Reino Unido. En el accidente murieron 4 militares. El aparato cayó en una zona pantanosa donde hay varias bases militares de Estados Unidos. Se desconoce la causa del accidente, pero podría deberse a las condiciones climatológicas. En los últimos días en el país se ha declarado una advertencia por tormentas. Al menos 9 personas, entre ellos una mujer, murieron carbonizados tras incendiarse 3 vagones de un tren que cubría la ruta entre Bombay y Dehradún, al oeste de la India. Las autoridades indicaron que las causas pudieron ser por un cortocircuito. La imagen del Papa Francisco cargando sobre sus hombros a una oveja ha causado furor en las redes sociales. La foto difundida por el diario Vaticano Romano fue captada durante la visita que realizó el sumo pontífice a un pesebre viviente en la parroquia San Alfonso. Al menos 8.000 inmigrantes africanos marcharon frente al Parlamento en Jerusalén, convirtiéndose en una de las mayores protestas en la capital israelí en los últimos años. Los manifestantes gritaron las consignas "Somos los solicitantes del asilo" y "Somos refugiados", y algunos aparecieron con las manos esposadas en una demostración simbólica de la protesta por las políticas de detención del Estado judío. Autoridades sostuvieron que la marcha de los inmigrantes africanos frente al Parlamento es una buena oportunidad para que el gobierno arreste a todos y los envíe a prisión. Más información internacional en nuestras siguientes emisiones de las 6 y 9 de la noche. Muy bien, María Alejandra, gracias por este detalle de las noticias internacionales. Por ahora vamos a la pausa comercial, ya está con nosotros Carlos Rogel, se agrega en breve para tenernos información de los departamentos. Carlos Rogel, hay importante información que se genera en Totonicapán, un conflicto por un basurero clandestino. Los detalles los tendremos luego de la pausa.